El sondeo de la voluntad. Algunas clasificaciones. Según la forma, voluntad inicial. Es aquella capaz de romper la inercia y poner en marcha la dinámica del individuo hacia el objetivo que parece ante él. Voluntad perseverante. Es la voluntad capaz de perseverar en la obra comenzada. Implica tensión, empeño, firmeza y se va robusteciendo a medida que esos esfuerzos se repiten. Voluntad capaz de superar las frustraciones. Es la voluntad que no se da por vencida y no se viene abajo cuando las cosas salen de modo distinto a como se la ha planeado. La más importante no es tolerar pasivamente, sino sobreponerse y continuar con los planes y objetivos propuestos en la vida, a pesar de los fracasos. Voluntad para concluir bien la tarea comenzada. Es la voluntad que no se detiene sino después de terminar lo que ha empezado. Implica paciencia y laboriosidad. Según el contenido o móvil de la voluntad. Voluntad para alcanzar bienes físicos. Es la que aspira a algo ligado a nuestra naturaleza corporal. Adelgazar, tener un buen aspecto físico, belleza. Voluntad para lograr bienes de salud. La que tiene energía para someterse a las prescripciones médicas indicadas para recuperar la salud corporal. La voluntad para lograr bienes para modificar los aspectos negativos de nuestra personalidad y para hacerla más equilibrada y madura. Voluntad para socializar. Para conseguir la habilidad de comunicarse interpersonalmente, vencer la timidez o la dificultad de expresarse en público, etc. Voluntad para crecer culturalmente. Para progresar en la cultura y salir de la mediocridad y de la superficialidad. La voluntad de creer culturalmente se manifiesta en el deseo e inquietud por la literatura, las artes plásticas, la música clásica. Voluntad para las realidades espirituales, la búsqueda de los valores naturales y sobrenaturales, las virtudes y los valores morales y la espiritualidad profunda. Según la actitud del sujeto, el grado e intensidad de la ilusión que se tiene para lanzarse hacia el objetivo propuesto, el individuo con voluntad motivada sabe lo que quiere y pone su parte de lo necesario para ir poco a poco consiguiéndolo. Según la meta, existen tres tipos de voluntad en este sentido. La voluntad inmediata solo se mueve para objetivos que pueden concentrarse de modo inmediato o muy cercano. La voluntad mediata es capaz de moverse poniendo medios para alcanzar objetivos no inmediatos, pero tampoco demasiado lejanos. La voluntad a largo plazo es capaz de ponerse objetivo lejano como un plan de trabajo o psíquico o cultural a cada 1 o 2 años o mucho más tiempo. Según la dirección, voluntad exterior o centrífuga es la voluntad capaz de proyectarse fuera de uno, de imponer la voluntad. Es capaz de vencer obstáculos externos. La voluntad interior o centrípeta es la voluntad que es capaz de imponerse a uno mismo, de transformarse, de gobernar los propios estados de ánimo y los movimientos tendencia inferiores, según su modo de manifestarse. La voluntad que tiene un proyecto determinado y completo. Se le opone la que solo se mueve por estímulos superficiales, externos, circunstancias y pasajeros, que van cambiando de momento en momento. Voluntad que es capaz de aprobar para sí aquello que reconoce como valioso y decisivo. Esta es la voluntad que puede empujar a una persona a convertir su vida entera, si
de pronto reconoce que estaba equivocada y que la verdad es otra de la que había sostenido hasta ahora. Voluntad reflexiva, la que es capaz de meditar en las propias experiencias, examina sus propias decisiones diarias y consta si fueran acertadas o no y en qué fallaron o qué les faltó para ser acertadas. Examen general de la voluntad. Sobre la forma de nuestra voluntad. ¿Cómo es tu voluntad inicial? ¿Te mueves fácil o difícil a aprender algo? ¿Eres emprendedor? ¿Cuántas y cuáles son las cosas que has aprendido en los últimos 5 años? ¿Tienes perseverancia y constancia en las obras que emprendes? ¿Cuántas de las obras emprendidas en los últimos 5 años las has continuado hasta el final? ¿Cuáles has terminado al día de hoy? ¿Cómo reaccionas ante las frustraciones? ¿Te das fácilmente por vencido? ¿Las enfrentas? ¿Cuáles han sido tus principales frustraciones en los últimos 5 años y cómo las has afrontado? ¿Cuál es tu capacidad de terminar las obras comenzadas? ¿Cuántas y cuáles obras emprendidas en los últimos 5 años has terminado de modo perfecto y cuántas y cuáles han dejado a medio camino sin terminar? Sobre el contenido físico, ¿te motivas en lucir bien? ¿Ser delgado o más robusto? ¿Tener un cuerpo atractivo? ¿Tener aspecto deportivo? De salud, ¿te mueve el deseo de luchar por tu salud? Para someterte a una dieta estricta, a una medicación estricta, una vez terminado el tratamiento, ¿continúa el régimen impuesto a tu salud o vuelves al mismo ritmo de comida o actividad que te habías prohibido anteriormente? Psicológicos. ¿Te mueve el ansiar la armonía del carácter y de la personalidad? ¿Aspira a alguna cualidad del carácter que te haga ser mejor de lo que eres? Sociales. ¿Te interesa mejorar la relación con tu prójimo? Si eres tímido, aspira a vencer tu timidez para expresarte, para tratar a los demás. Si eres extrovertido, trata de ser más profundo en tus relaciones, evitando la superficialidad o reducir todo a una fugaz simpatía. Culturales. ¿Tienes intereses culturales? ¿Te interesa la lectura y te aplicas a ella? ¿Cuántos y cuáles libros has leído el año pasado? ¿Estudias algún instrumento musical? ¿Qué música te agrada? ¿Qué obra musical clásica es tu favorita? ¿Tienes intereses artísticos? ¿Te gusta la pintura, la historia, la arquitectura? Espirituales. ¿Tienes intereses espirituales serios? ¿Tienes un proyecto de vida espiritual? ¿Te interesa por la vida espiritual? ¿Tienes un director espiritual? Si responde a esto último de modo positivo, ¿cada cuánto tiempo lo ves? ¿De qué hablas con él? ¿En qué has trabajado los últimos años? ¿Con qué resultado? Sobre la actitud volitiva. ¿Cuán motivada, ilusionada, apasionada ha estado tu voluntad en los últimos años? Nada, poco, más o menos, mucho. Sobre tus metas. ¿Cómo es tu modo de planear las cosas? ¿Haces planes a largo plazo o prefieres los planos a mediano plazo o te contentas con emprender obras con miras bien cercanas? ¿Cómo has actuado en los últimos 5 años? ¿Qué planes, por ejemplo, planes de vida, has hecho? ¿Cómo los has ido verificando o cada cuánto tiempo la has examinado para ver cómo marchaban? ¿Cuál ha sido el resultado?
Sobre la dirección de la voluntad. ¿Tienes modelos claros a los que aspires a imitar? ¿Son modelos verdaderamente modelos? Es decir, ¿te atraen intensamente? ¿Cuáles son esos modelos o ese modelo de personalidad? ¿Qué rasgos has imitado de él yo o de él, si es uno solo, en estos 5 años? ¿Cuál es el rasgo que estás tratando de reproducir en ti en este momento? ¿Es un rasgo de personalidad, de su aspecto físico, de modo de vestir, de hablar, de moverse, o de su espiritualidad, una virtud, un vicio? ¿Cuáles rasgos de tu modelo se te han pegado en los últimos 5 años? ¿Te pareces más a él ahora que hace años atrás o no has cambiado en nada? Sobre el modo de exteriorizarse de tu voluntad. ¿Cómo se manifiesta tu voluntad? ¿Te mueves con verdaderamente determinación o solo superficialmente? ¿Te ilusionas solo con aquello que produce rápido estímulo o mantienes tus planes y proyectos cuando el encanto inicial se ha pasado y a pesar de que otras cosas puedan tentarse a atraerte? ¿O abandonas tarde o temprano los planes y proyectos? ¿Te enamoras de las cosas que detectas como verdaderamente valiosas? Al conocer algo como realmente verdadero y meritorio, ¿lo quieres o te deja indiferente o esperas a más adelante para tomar una decisión al respecto? Reflexiona habitualmente sobre tus actos. Examina tu conciencia diariamente y busca el motivo de tu falla, o contentas en enumerarlo pero sin buscar el porqué de tales fallas. ¿Tienes interés por la realidad? Verdadera y sana curiosidad, es decir, verdadero deseo de aprender o curiosidad superficial de cosas innecesarias y nada importantes. Examen histórico de la voluntad. Necesitamos hacer un segundo examen de la voluntad más enfocado en los problemas que hayamos experimentado en este campo en el pasado. Responde pues, ¿cuáles dificultades has experimentado en la voluntad en el pasado? Algunas de estas pueden ser falta de motivación, inconstancia, temores, desorden, debilidad, flojera para querer algo o para decir, pereza, indecisión, apego o dependencia, o incluso adicción, compulsiones. ¿En qué campo se manifiestan estos problemas? ¿En todos o solo en algunos específicos? Hay personas que tienen dificultades para dominar su relación con la bebida o con la comida, pero no son flojos para el trabajo. Otros son inconstantes con el estudio, pero no con sus trabajos manuales. Se puede ser desordenado con las cosas materiales, ropa, dinero, pero minucioso con el uso del tiempo. ¿Desde cuándo experimentas esto? ¿Puedes señalar algún acontecimiento a partir del cual comenzaron estas manifestaciones desordenadas de tu voluntad? ¿Tu desorden volitivo es permanente o está ligado a la aparición de circunstancias bien determinadas? El estar en algún lugar específico, el tratar con ciertas personas, mientras que lo que experimenta del mismo modo en los lugares o en la ausencia de tales o cuales personas.